pacientes muy jóvenes en ese momento no tienen una alopecia androgenética, sino que pueden tener una caída del cabello por el estrés y al no hacer tratamiento sí se puede volver crónica. Miras la almohada y encuentras cabellos. Te vas a bañar y encuentras más cabellos. Y no solamente se cae el cabello, se cae la estima, la seguridad y la tranquilidad. Hoy vamos a hablar de algo que va más allá de la estética. La caída de cabello, aquí en Escuchar para Sanar. Hoy tenemos un tema sumamente importante que va más allá de lo estético. Vamos a hablar de la pérdida de cabello. Para eso vamos a hablar, nos acompaña un especialista en el tema, la doctora Diana Viteri. Ella es especialista en dermatología del Hospital Bosantes y también especialista en tricología. Y para nosotros es un gusto darle la bienvenida, doctora. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí en este espacio. Doctora, como verá, me cae al pelo el tema, ¿sí? Y quisiera preguntarle, ¿cuál es el especialista indicado para tratar este tipo de temas, para hablar del cabello, el pelo, la caída? Bueno, el especialista es el dermatólogo. El dermatólogo es aquel especialista que revisa todo lo que es piel, cabello y uñas, pero tenemos una subespecialidad o una parte específica en el cabello que es la tricología, que es justamente la ciencia, parte de la dermatología, que hace el estudio de todo el cabello que tenemos en el cuerpo, inclusive porque no solamente tenemos cabello en la cabeza, sino a nivel corporal. Perfecto. Doctora, para que la gente entienda de alguna manera, si nos puede explicar, ¿hay una diferencia entre caída y pérdida de cabello? ¿Nos puede ubicar un poco en estos dos términos? Claro que sí. Se dice que cerca hay de 100 alopecias, es decir, que podemos tener diferentes tipos de caída. Una cosa es cuando ya no vemos en realidad pelo a nivel de nuestro cráneo y otra cosa muy diferente es cuando se pierde la densidad capilar. Entonces, en ese momento, por eso hablamos de lo que es la alopecia y de lo que es la caída difusa en sí del cabello. Nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta si estamos perdiendo el cabello o se nos está cayendo naturalmente? Es muy importante saber que hay una cantidad de cabellos que normalmente deben caerse. Generalmente esto va entre 50 a 150 cabellos diarios. Sin embargo, cuando nosotros vemos que en el lavado, en la ducha, en la almohada, cuando uno se levanta o inclusive cuando realizamos el cepillado diario del cabello, ahí podemos encontrar mayor densidad. Hay pacientes que sí se han dedicado a contar los 150 hebras de cabello y ahí ya tenemos que acudir a un especialista. Hay algunas personas que cuando hablan de este tema dicen, bueno, se me está cayendo el cabello y es hereditario y no puedo hacer nada, pero ¿hasta qué punto la genética influye en esta condición? Esa es una pregunta muy importante. Les puedo comentar que a veces los pacientes, sobre todo los hombres jóvenes, ya se condenan. Dicen, no, tengo antecedentes, tal vez no necesariamente mi papá, o sino miembros de la familia del aspecto masculino y del aspecto femenino también, en donde se ha visto que hay personas que ya no tienen cabello y por eso yo estoy condenado y ya no voy a tener cabello. Déjenme decirles que realmente hay esperanza. No solamente la alopecia androgenética es la causa del cabello, y se han realizado muchos estudios de estos 10 últimos años. Realmente tenemos bastantes avances y podemos identificar que hay un overlap, es decir, que podemos encontrar diferentes caídas del cabello en una persona que quizás sí tiene una predisposición genética, pero por ejemplo pacientes muy jóvenes de 20, 30 años en ese momento no tienen una alopecia androgenética, sino que pueden tener un efluvio telógeno, por ejemplo, que es una caída del cabello por el estrés, y al no hacer tratamiento, sí se ha visto en los estudios científicos que como esta caída permanece en el tiempo, sí se puede volver crónica, se activa ahí sí la alopecia androgenética y por eso vemos pacientes que pierden el cabello muy tempranamente cuando son muy jóvenes. Entonces lo importante de todo esto es acudir al especialista si es que ya estamos viendo que hay caída de cabello, no condenarse, no decir yo tengo la genética y por eso me voy a quedar sin cabello. Hay que ir al especialista, en este caso al dermatólogo, al tricólogo, para que nos puedan hacer todos los estudios y poder identificar realmente cuál es la causa para cada paciente. Siempre debemos tener en la cabeza que los tratamientos son individualizados para cada paciente. Doctora, de acuerdo a su experiencia, ya sabemos que hay una parte genética que nos puede llevar a la pérdida de cabello y llevar a la alopecia, sí, y hay otra que no. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros cumplimos en nuestra vida y que nos van llevando a perder el cabello?
Es muy importante saber que la pérdida del cabello es multifactorial. Nosotros siempre hablamos en medicina de la teoría del segundo golpe. O sea, el primer golpe es tener el gen, pero el segundo golpe es justamente desarrollarnos en un ambiente que nos predisponga a la caída del cabello. Para eso nosotros debemos tener presentes los factores nutricionales, tener una buena dieta, consumir proteínas, consumir vegetales. También interviene mucho la cuestión emocional, cuando tenemos mucho estrés. Inclusive a raíz del COVID también vimos que esta cuestión viral provocó varios pacientes con efluvio telógeno y tuvimos una gran cantidad. Es por eso que la tricología también se desarrolló mucho en la época de la pandemia, porque vimos muchos pacientes con efluvio telógeno a raíz del COVID por el estrés. Entonces es muy importante saber que hay diferentes causas que pueden provocar la caída del cabello, inclusive, por ejemplo, también las causas cosmetológicas o estéticas que a veces realizamos en nuestra fibra capilar. El estrés lo toca todo, doctora, definitivamente, y pues en este tiempo, y quisiera preguntarle de acuerdo a su experiencia, conocemos de casos de jóvenes, muy jóvenes, que van caminando por esta condición. ¿Estamos así? O sea, cada vez son más jóvenes los que acuden a buscar ayuda porque se está perdiendo el cabello? Esa es una pregunta muy importante. A veces las personas piensan que ahorita estamos viendo más caída de cabello y en realidad es que por los avances de la tricología, más bien nosotros como profesionales tenemos ya ahora más respuestas, mejores tratamientos, otro tipo de tratamientos farmacológicos, médicos, clínicos, no necesariamente llegar, por ejemplo, a cosas muy agresivas. Y lo que estamos viendo es que si bien es cierto la incidencia de estos problemas capilares ha aumentado, cuando se realizan los estudios se ve que más bien los pacientes están acudiendo más a los profesionales y por eso hay una alza en cuanto al diagnóstico de este tipo de problemas. Quisiera preguntarle, a veces el cabello habla antes que los exámenes médicos. ¿Hay alguna condición médica, fisiológica, que nos induzca a esta pérdida de cabello tal vez y nos está haciendo un llamado al cuerpo para que nosotros tomemos acción? Claro que sí. Yo siempre les comento a los pacientes que la piel nos habla. Entonces, cuando a veces no mencionamos las cosas que nos están sucediendo o no podemos percatarnos de que algo está cambiando en nuestro cuerpo, siempre debemos fijarnos sobre todo en nuestra piel, cabello y uñas. En este caso, sí hay varias condiciones patológicas que pueden provocar la caída del cabello. Por ejemplo, tenemos problemas de tiroides, problemas nutricionales con disminución del hierro, la disminución de la ferritina. También ahora vemos mucha deficiencia de vitamina D. Entonces, todas esas cosas pueden provocar la caída del cabello y hay otras enfermedades, como por ejemplo el lupus, sobre todo los trastornos autoinmunes, van a afectar mucho al cabello porque el cabello tiene una corona alrededor en el folículo piloso de células madres. Se habla mucho acerca del predominio inmunológico. Entonces, por eso es que en este tipo de enfermedades también vamos a ver alteraciones a nivel capilar. El cabello, doctor, está ligado a identidad, a feminidad tal vez, a quién somos nosotros. En su consulta, ¿nos puede contar la experiencia de cómo impacta psicológicamente en una persona que está perdiendo el cabello? Realmente es muy importante porque nosotros en medicina ahora, sobre todo en la tricología, debemos dedicar al menos 1 hora en consulta para los pacientes que tienen problemas capilares. Hay casos en donde los pacientes llegan a una depresión bastante agresiva que inclusive han intentado suicidarse. Entonces es muy importante dedicar en este tiempo sobre todo esto de la salud mental porque la apariencia física también interviene todo esto, lo que es la salud capilar. Entonces sí debemos realizar bastante atención a nuestro problema capilar en el momento en que lo vemos y a veces la gente puede minimizar eso en el mismo entorno familiar, pero que sepan que hay un especialista que está presto para escucharles y que tiene ahora todas las herramientas para poder diagnosticar el tipo de alopecia que tenemos y poder tratarla adecuadamente. Cada vez que conversamos con un especialista nos damos cuenta y nos dicen que somos seres integrales y que tenemos que tratar de diferentes formas las condiciones que lleva la gente. En este caso, los tricólogos también tienen que ser algo como, no sé, psicólogos también. Sí, realmente nosotros debemos apoyar porque el proceso para el crecimiento capilar no es corto. Se habla, por ejemplo, de que debemos hacer 6 sesiones mínimo, 8 sesiones, se hace una sesión al mes. Entonces, el crecimiento en sí o el tratamiento usted lo va a empezar a notar recién al 6º mes. Entonces, muchos pacientes, sobre todo como por ejemplo los adolescentes, ya sean femeninos o masculinos, pues van a notar demasiada caída
vida y, como le comento, sí tienen bastantes trastornos de salud mental. Entonces, en ese punto, nosotros acompañamos al paciente, porque yo siempre les digo, la verdad, mi sueño es tener una varita mágica y decir que aparezca cabello, pero eso no sucede. Entonces, el tratamiento tiene que ser siempre constante, todos los días, acudir con el tricólogo, realizar los procedimientos que él nos envíe, porque, como le comento, hay una gama ahora de tratamientos que se pueden realizar, y todo ese tipo de tratamientos tienen su pico. Se ve lo mejor del tratamiento recién al año de iniciar el tratamiento, y se habla mucho de que es un tratamiento que tiene que ser continuado en el tiempo para poder seguir viendo resultados. Doctora Viteri, quisimos salir a la calle a hablar con la gente, a que pues, nos cuenten sus vivencias en este tema, y el comercio salió, conversó con algunas personas y pues les preguntamos, ¿qué le diría usted a un especialista en el tema de caída de cabello si la tuviera al frente? Y esto fue lo que nos dijeron. Si el origen de la pérdida de cabello es de carácter genético o es ambiental o nutricional. Bueno, es muy importante porque la ciudadanía ya va teniendo un poco más de conocimiento acerca de los problemas capilares. Se enfoca mucho, como le comentaba, el tratamiento individualizado y el origen. Sí, el cabello también es piel cabelluda, entonces a veces también hay trastornos dermatológicos propios a nivel de este tipo de caídas del cabello. Pero para responder a la pregunta es que sí, todas las anteriores tienen un origen genético, tienen un origen multifactorial ambiental y tiene también su origen nutricional. Y a veces nosotros le ayudamos también a que pasen este tipo de cosas. Y tengo que hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los errores comunes que la gente comete a la hora de tratar de cuidarse el cabello, pero que complican la circunstancia? Eso es muy importante. En ocasiones escuchamos muchos consejos y uno utiliza varias cosas que a veces nos recomiendan el resto de personas que quizás les haya ido bien. Pero en este caso lo más importante es, por ejemplo, el lavado diario. Sí es importante lavarse el cabello todos los días. Eso es algo que realmente no lo hacemos mucho. Y sí se aconseja, por ejemplo, en los varones que sí se laven todos los días el cabello, y en las mujeres al menos 3 veces por semana. Perfecto, vamos a escuchar una nueva pregunta. ¿Cuál es el motivo de la caída y qué solución podría tener respecto de qué tratamientos podría considerarse para la pérdida de cabello androgenética, que es la de por herencia? En este caso, realmente tenemos que hablar de los fármacos. Ahora se ha visto mucho los tratamientos farmacológicos. No necesariamente tenemos que llegar a un trasplante capilar o hacernos cosas muy complicadas a nivel del cabello. Se ha demostrado, según los estudios, que sí existen fármacos que son buenos, son seguros a largo plazo. Y, por ejemplo, estamos hablando de tratamientos hormonales y tratamientos también los nútricos meséuticos, que son, por ejemplo, la biotina, las vitaminas, algunos elementos naturales que también existen ahora en el mercado y que se ha comprobado que tienen también su efectividad. Entonces, todos estos tipos de productos son importantes y obviamente los tiene que recetar el dermatólogo o el tricólogo. Estamos hablando ya cuando ya se llegó a un diagnóstico. Ahora, cuando alguien consulta a tiempo, definitivamente cambia el panorama. Definitivamente cambia el panorama. Se ha visto inclusive en los estudios científicos que se hacen con poblaciones aisladas, en donde si el paciente ingresa a tratamiento de una edad bastante joven, estamos hablando de los 20, 30 años, realmente disminuye drásticamente el pronóstico de la alopecia, entonces vamos a tener mejores resultados. Entonces lo importante es acudir a tiempo y, como les mencionaba anteriormente, no condenarse, decir que por la genética nos vamos a quedar sin cabello, sino que tiene que ser revisado por un especialista. Y en lo personal muchas veces he diagnosticado pacientes que han tenido antecedentes de alopecias androgenéticas familiares que en ese momento no tienen una alopecia androgenética, tienen un efluvio telógeno, una alopecia areata por el estrés, y justamente por no acudir va cronificándose la lesión. Es decir, que hay personas que tienen alopecia que no deberían tenerla. Exactamente, que no necesariamente la desarrollan. Justamente por eso hablábamos de la teoría del segundo golpe. Si es que uno se desenvuelve en un ambiente que predisponga a la caída del cabello, sí la puede tener, pero no teniendo el gen necesariamente se despierta y da el tipo de alopecia. Perfecto, vamos con una nueva inquietud. Realmente, ¿cuál sería el tratamiento efectivo para que las células otra vez se regeneraran y volviera uno a poder tener la posibilidad de tener cabello nuevamente sin realizar implantes, sin necesidad o de alguna sustancia que no sea tóxica, que no sea nociva para la salud?
esta pregunta a mí me parece muy importante. Realmente se ha visto que ahora podemos nosotros tratar este tipo de alopecias con algo que es autólogo del paciente, que es justamente el plasma rico en plaquetas. Ahora lo que hacemos es combinar plasma rico en plaquetas con otro tipo de fármacos, como por ejemplo con microinyecciones de dutasteride. También se puede combinar con otros fármacos que se llaman exosomas. Y es muy importante la pregunta porque se ha demostrado que este tipo de tratamientos sí regeneran la fibra capilar. Lo importante es hacerlo antes de que empiece todo el proceso, porque si es que ya lo queremos hacer después, ya el folículo en sí no está vivo para poder realizar todo este tipo de procedimientos. Entonces es muy importante realizarlo precozmente, porque cuando ya se ha instaurado en sí la alopecia androgenética y hemos perdido quizás los folículos, entonces ahí sí lo mejor sería un trasplante capilar, siempre y cuando el paciente sepa que después del trasplante capilar también tiene que continuar con tratamientos, es decir, clínicos con este tipo de microinyecciones y también con tratamiento a nivel vía oral. Doctora, tengo que hacerle esta pregunta, aprovechando que sabemos que el Hospital Vos Andes tiene profesionales de primera línea y que están siempre a la vanguardia. Estamos en un momento especial en el que tenemos células madre, tenemos inteligencia artificial, estudios de ADN y tantas cosas. ¿Cómo ve un especialista tricólogo el futuro con este tipo de temas? Yo veo hasta que se ilusiona con la pregunta. Realmente me ilusiona porque realmente hay mucha investigación en este momento y justamente la investigación está enfocada a esto, a células madre mesenquimales, que es de donde se origina el cabello. También nosotros tenemos unas nuevas vías farmacológicas, se está estudiando mucho lo que es la vía de la JAK quinasa. Entonces ahora tenemos este tipo de arsenal farmacéutico y terapéutico, pero quizás en un futuro bastante alentador tengamos otro tipo de medicamentos y realmente podamos ya definitivamente atacar este tipo de alopecias. Bien, vamos entonces con una nueva inquietud de una persona en la calle. Sobre si existe algún efecto adverso luego del tratamiento. Bien, doctora, como escuchamos, y esta es una de las preguntas neurálgicas, porque muchísimas personas que están pasando por alopecia no quieren acceder a los tratamientos porque tienen miedo de los efectos adversos. Yo quisiera que nos comente usted un poco sobre esto y de pronto hasta romper algún mito sobre ello. Excelente, la palabra aquí central es mito. Se habla mucho de que este tipo de fármacos son antiandrógenos y pueden causar disfunción eréctil, disminución de la libido sexual. Sin embargo, en los estudios científicos se ha comprobado que en un grupo en donde les dimos el medicamento versus el otro grupo que no tuvo los medicamentos, en realidad los problemas sexuales aparecieron en el grupo placebo, es decir, que no recibieron la medicación. Y entonces se llega a la conclusión de que es más bien un factor, justo lo que usted decía, que nos meten en la mente, es más bien un factor psicológico, es un factor en este caso nocebo, porque en realidad no tiene ningún tipo de alteración a nivel de este tipo de fármacos. De hecho, conozco a mis profesores que estuvimos nosotros en compañía con ellos, son personas que se realizaron trasplantes capilares quirúrgicos y para mantener hay que tomar este tipo de fármacos y ellos realmente dicen no, o sea, en la dosis que se da, eso es muy importante, en la dosis que se da por un profesional no existen este tipo de efectos adversos a nivel de la esfera sexual. Entonces es alentador para que los pacientes, sobre todo la parte masculina, realice estos tratamientos con seguridad y con mucha confianza en que no vamos a perder ninguna otra esfera, ni el cabello ni ninguna otra esfera de nuestra vida. Doctora, muy claros sus conceptos y muchísimas gracias, ¿sí? A la orden, un gusto estar aquí. Y ustedes, amigos y amigas, ya lo saben, si estamos pasando por un proceso de este tipo, tenemos muy buenos consejos que acabamos de compartir. Hay una parte androgenética, que es la herencia, que también la podemos tratar y retrasar de alguna manera, pero por otro lado también somos integrales, como lo decíamos, y nos afecta la alimentación, el estrés y muchas otras cosas más. Es importante acudir tempranamente donde un especialista dermatólogo, tricólogo, para que podamos encontrar una solución y detener esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Escuchar para Sanar. Nos vemos en el próximo episodio.